todos. Hola, ¿Qué Tere. tal? Buenos días, Teresa. Un gusto. Igualmente. Ya iniciamos con la grabación para que puedan proceder a dar inicio. Perfecto. A ver, eh, me cercioro de que esté. Ah, está, bueno. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tardes. tal? ¿Cómo tal, Laura? Hola, ¿Eh? Víctor. Hola, Enrique. Buenas tardes. Muy buenas. Hola. Bueno, si les parece, por honor a la hora, arrancamos. Venga. Bueno, muy buenos Bueno, días con todos y todas. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Esta es la sexta versión de nuestro seminario Perspectivas sobre el Derecho. El día de hoy vamos a tener una discusión presentada por la profesora Laura Manrique del CONICET de Argentina. Nos presentará el giro mentalista sobre el consentimiento y esto será discutido por el profesor Enrique Sotomayor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Antes de comenzar y de relatar rápidamente la dinámica de nuestro seminario, quisiera darme unos minutos, o que compartamos unos minutos. La profesora Laura Manrique acaba de publicar este estupendo libro, Entre el odio y la repugnancia. Es una obra estupenda, publicada por la editorial Cela. Si no la tienen en su biblioteca, están perdiéndose de algo muy importante. Mi sugerencia es vayan a Cela y háganse de él prontamente. La discusión que tendremos ahora reflejará en buena cuenta buena calidad de la argumentación que está contenida en este libro. ¿Vale? Bueno, nuestra dinámica será como siempre. La ponente dispondrá de 30 a 40 minutos. El contraponente 15, 20 minutos. Por supuesto, si la discusión así lo amerita, esto puede ser flexibilizado dentro de lo posible. Y luego tendremos, por el máximo de una hora, una discusión abierta entre quienes están aquí presentes y yo estaré siguiendo las preguntas de los y las asistentes por Facebook, que en este minuto se está transmitiendo. ¿Vale? Bueno, me callo porque nadie ha venido a escucharme a mí, sino a nuestra presentadora y a nuestro contraponente. Laura, cuando gustes, encantados de tenerte con nosotros y nosotras. bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Víctor, por la posibilidad de discutir aquí en este seminario. Y muchas gracias también a Enrique Sotomayor por el trabajo que implica leer un texto, que es un texto que está en construcción. Como bien contó Víctor, yo he trabajado durante mucho tiempo o varios años sobre delitos de odio y ahora decido cambiar de tema y este es básicamente el germen de un primer esbozo de un abordaje al consentimiento sexual. Eh, es básicamente lo que voy a presentar es una articulación de ciertas intuiciones y, y son intuiciones preliminares y son tan preliminares que incluso ha cambiado el título del trabajo porque creo que refleja de mejor manera eh, lo que quiero decir y lo que quiero sostener, que es más bien lo que voy a sostener es básicamente una defensa de un enfoque dual del consentimiento, sosteniendo de que hay un falso dilema entre tesis performativas y las tesis actitudinales o mentalistas. Sí me gustaría presentar el trabajo para hacerlo más ordenado con un PowerPoint, así que si puedo voy a compartir pantalla. Adelante, profesora, ya puede compartir su pantalla. Vale. Mm, no, perdón. El- que necesito compartir el PowerPoint y no me está saliendo la opción de compartir.
alguna sugerencia? Porque no veo la opción de compartir. Recién la tenía, pero no. Bueno, tengo la opción de compartir aquí. Ah, acá está. Listo. Perdón. Ahora sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias de nuevo y digamos, pero ahí está. Bueno, como ustedes bien saben, la idea del consentimiento es central en un montón de aspectos del derecho penal. Así, por ejemplo, uno puede decir, para Nino era relevante para la justificación del reproche penal, también es, digamos, es relevante en otro tipo de esferas sobre si el consentimiento es relevante como una causa de justificación o como un elemento positivo o negativo del tipo. También hay discusiones acerca de, dado que el consentimiento es una propiedad relevante en muchos sistemas jurídicos, ¿por qué no es relevante en todos los casos? O sea, elaborando preguntas acerca de si por qué no podemos, digamos, consentir que alguien nos esclavice o por qué no podemos consentir donar nuestros órganos y demás. Todo esto yo lo voy a dejar al margen, es una discusión muy grande y me voy a hacer énfasis sobre todo en lo que tiene que ver con el consentimiento sexual. La discusión también sobre el consentimiento sexual se ha puesto o se ha activado en los últimos años y se ha activado en un montón de dimensiones distintas, digamos. Se ha activado, por ejemplo, aquí en España a través del caso La Manada, que generó, digamos, no solamente un impacto social importante acerca de la discusión de cuándo el consentimiento es libre o no, sino también que generó unas reformas legislativas, pero lo mismo puede, digamos, puede identificarse que el consentimiento ha sido muy relevante y muy activo en otros ámbitos, digamos, también en Argentina, en México, en Estados Unidos. En México, por ejemplo, ya la Corte Interamericana denunciaba las violaciones sistemáticas en la sentencia de Campo Algodonero, o incluso y en Estados Unidos el problema de las violaciones sistemáticas en los campus universitarios. Piensen ustedes que Marta Nussbaum empieza su libro sobre Ciudadelas de la Soberbia, reconociendo que a ella, una persona, digamos, de gran impacto o privilegiada en un sentido, podríamos decirle, ha tenido al menos 4 situaciones de violencia sexual en toda su vida, digamos. Esto también no solamente se da el debate se ha puesto activo por los casos emblemáticos, sino también porque muchas disciplinas se han puesto, digamos, se han interesado en la discusión acerca en distintos aspectos, digamos, de qué es el consentimiento. Eh, no solamente, digamos, en el derecho, como estaba mencionando, pero también en cuestiones de epistemología, ha sido central también en las discusiones de filosofía política y los feminismos en particular. Entonces, y el derecho penal como disciplina social que es, digamos, refleja un poco y absorbe este tipo de discusiones. Muchas veces sin pararse, digamos, a evaluar cuáles son los compromisos y las consecuencias de cada posición que se asume que se está discutiendo en otras áreas. El objetivo de mi trabajo más bien es un objetivo limitado, digamos, y es de básicamente clarificación conceptual. Yo no, digamos, hay un montón de problemas que tienen que ver con cuestiones normativas acerca de si el consentimiento
por ejemplo, acerca de si el consentimiento es o no una buena manera de un elemento para tener en cuenta el mejor modo de presentarse y mantener relaciones sexuales, es decir, si el consentimiento sirve como ideal, que exista consentimiento sirve como un ideal para mantener las relaciones sexuales. Esto yo lo voy a dejar de lado. Tiendo a pensar que en esto tienen razón los feminismos cuando dicen que la noción de consentimiento pone a la mujer en un lugar pasivo en donde solamente puede decir que sí o que no, pero esto no es importante para lo que yo quiero sostener. Aparte, recordemos que nos estamos refiriendo al ámbito del derecho penal. En este sentido, los ideales de sexualidad no pueden estar, digamos, identificados o reflejados en el ámbito penal. El derecho penal debe marcar los mínimos imprescindibles para determinar si una acción es incorrecta o no. Es como decir que vamos a pretender que haga lo contrario, es como decir que por ejemplo, el ideal del buen padre de familia está dado por el Código Penal por aquellas personas que pagan las cuotas de manutención que obligan, digamos, los códigos penales, el artículo 270, por ejemplo, en el Código Penal español. Entonces, esto lo dejaré de lado, digamos. Yo, como les decía al principio, voy a sostener, digamos, una tesis dual sobre los requisitos necesarios, sobre los elementos necesarios para que exista consentimiento, es decir, voy a defender una concepción dual del consentimiento y creo que hay, digamos, algo así como una discusión infértil, la discusión tradicional entre tesis performativas y tesis que normalmente se llaman actitudinales. No utilizo la palabra actitudinal porque me parece que es demasiado restringido a lo que refiere a los estados mentales, entonces por eso he elegido la idea de mentalistas, ¿vale? Otro punto que voy a sostener, digamos, es no solamente que hay este falso dilema, sino que la noción de consentimiento tiene el elemento externo o el aspecto externo que posee el consentimiento, como muchas de las conductas que realizamos cotidianamente y como casi la mayoría de las conductas que están reguladas por el Código Penal, digamos, que requiere un aspecto externo, pero este aspecto externo tiene una característica especial. Y esta característica especial es que ayuda a regular las relaciones entre pares, digamos. Esta sería a diferencia de, por ejemplo, lo que podría ser cualquier otra acción como por ejemplo la de matar a alguien, que, bueno, sí requiere un aspecto externo, pero este aspecto externo no tiene ninguna utilidad, digamos, salvo para el agente, para que ella se manifieste, ¿vale? Entonces, la cuestión, como decía, es qué es el consentimiento, si existen los aspectos internos que lo componen. Y en la dogmática penal continental, al menos hasta donde yo he podido ver, digamos que básicamente me he enfocado por cuestiones azarosas, digamos, a la discusión española y a la discusión argentina, se discute poco sobre qué es el consentimiento. Básicamente se asume que los problemas vinculados al consentimiento son los problemas vinculados a la prueba del mismo y nada más. Yo tengo como una hipótesis que digamos, esto puede ser que se haya discutido poco acerca de qué es el consentimiento, en primer lugar porque
podemos identificar casos claros de consentimiento. Todo el mundo puede, digamos, se entiende que cuando alguien te invita, le invitas un café a alguien y ese alguien te dice que no, bueno, te dijo que no y esto parece ser un caso claro de, digamos, rechazar una oferta, digamos. Por otro lado, también parece que podemos identificar, tenemos no solamente una idea general acerca de lo que es el consentimiento, sino todos estamos de acuerdo en que, por ejemplo, Giselle Pelicot sí, no consintió las relaciones sexuales que otras personas tenían con ellas, digamos. Además de eso, en España tal vez, digamos, la falta de discusión acerca del consentimiento puede venir porque la ley misma ha tomado, digamos, ha definido la noción de consentimiento. Estas podrían ser dos maneras de explicar por qué no se ha discutido acerca de eso. Como les decía, hay básicamente dos grandes concepciones radicalizadas. Hay un montón de concepciones mixtas, digamos, pero yo para hacer más clara la discusión y porque en España, que es donde voy a tomar, digamos, de donde tomo los autores que discuto, ellos han sido básicamente defienden una concepción comunicativa o performativa radical, es que las voy a mantener separadas y para hacer más clara también la discusión. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué es el consentimiento? En primer lugar, las concepciones mentalistas dicen, esto puede ser que sea un estado mental, puede ser que sea un acto mental. Bueno, no hay, digamos, acuerdo todavía sobre esto, digamos. Algunas concepciones dicen, bueno, el consentimiento tiene que ver con un deseo, ya, no, pero esta idea es demasiado amplia. Primero porque no hay algo así como un deseo. Eh, el deseo es un estado mental intencional en el sentido de que es acerca de algo, entonces yo tengo que desear algo en particular. Y por el otro lado, es que esta concepción del deseo, que era como una concepción tradicional, digamos, del consentimiento con el deseo, hay un montón de casos que no puede reflejar, digamos, no puede reflejar que yo pueda no consentir una acción que deseo mucho. Supongamos que tengo compromisos, digamos, tengo compromisos religiosos y morales muy fuertes con respecto a las relaciones sexuales antes del matrimonio y esto me impide consentir cierta relación sexual. Y por el otro lado, digamos, también hay situaciones donde uno puede consentir acciones que no desea, digamos, puede consentir tener una relación sexual que no desea, y esto es lo que refleja, por ejemplo, eh, Borges en el cuento de Emma Suns, cuando dice algo así como que no podía creer que le estaban haciendo a ella la misma cosa horrible y repugnante que su padre le había hecho a su madre. Bueno, en el cuento está claro que a pesar de que Emma no quería, no deseaba esa relación, sí había consentido y formaba parte del plan que ella quería lograr, digamos, mantener la relación sexual. Como tiene estos problemas, digamos, hay posiciones más amplias, que es como, por ejemplo, la posición de Heidi Hart, que dice que consentir es la decisión de realizar una acción, es básicamente tener una intención específica. Esto le trae problemas también a Heidi Hart porque hay una diferencia grande entre, sobre todo, desear e intentar, y yo no puedo, digamos, si bien puedo desear las acciones de otros,
No puedo intentar acciones de otros, ¿sí? Lo que puedo hacer es intentar que otros realicen, eh, digamos, intentar dejar la situación abierta como para que otro haga algo, pero y entonces esto se le ha reprochado mucho o ha sido la crítica a Heidi Hart. Luego está la de Larry Alexander, que para él hace el énfasis, digamos, en el aspecto normativo, en la función normativa que tiene el consentimiento, que es donde aquellas situaciones donde yo consiento es donde prescindo de un derecho, digamos, dejo que alguien haga algo que de otro modo estaría prohibido, ¿vale? La cuestión es, claro, nadie que defiende la tesis mentalista niega que en ocasiones, digamos, el consentimiento venga acompañado, digamos, de ciertas manifestaciones. La discusión no está, digamos, en si suele venir acompañado o si sirve para conocer, digamos, por razones epistémicas la manifestación, sino que eh, el desacuerdo sí, está en que quienes sostienen una concepción mentalista dicen que la manifestación no es una condición necesaria del consentimiento. Por ejemplo, el, el, un ejemplo que me facilitó Víctor, me dio el dato, digamos, que en Bulgaria se dice que no de una manera opuesta a que se dice que sí. Digamos, si yo digo así, en Bulgaria parece que esto significa no. Entonces, si una persona queriendo decir que sí, hace así, y en Bulgaria, digamos, alguien cree que le está diciendo que no, este caso es un caso donde el sujeto sí manifestó el consentimiento, es porque sí quería, ¿vale? Después podemos ponernos a discutir de si la persona que actuó cometió o no cometió un delito, si hay tentativa o tentativa inidónea, porque había, digamos, consentido. Entonces, básicamente la crítica que se le realiza a la concepción mentalista es que básicamente descuida la función normativa del consentimiento. Por el otro lado está la concepción performativa, que hace justamente, digamos, lo contrario, insiste en el aspecto público y en la manifestación del consentimiento, sea verbal o no, esto que haya una manifestación o que se comunique no quiere decir que tenga que haber una expresión verbal. Esto puede ser de manera explícita, digamos, implícita. Sí, de manera explícita, ya sea verbal o no verbal, digamos. Y lo que constituye el consentimiento es su manifestación. Entonces, en el caso del ejemplo de Bulgaria, si en Bulgaria hacer así significa no, yo estoy diciendo que no, ¿vale? Hay dos tesis, digamos, unas que dicen que para que haya manifestación del consentimiento, yo tengo que querer manifestar de determinada manera el consentimiento, y otra solamente que requiere, un poquito más débil, que yo conozca que la práctica que estoy realizando hace que mi acción cuente de determinada manera. El problema es que tienen la concepción performativa es que pueden haber un desacoplamiento, digamos, puede haber manifestaciones sin intención. Y bueno, de vuelta hay una versión fuerte en la que solamente cuenta como consentimiento digamos, lo que yo realizo siguiendo ciertas convenciones va a contar como consentimiento. Y esto deja de preguntarse qué es lo que sucedía en el aspecto interno de la persona.
Por eso era el ejemplo de Bulgaria, quien sostiene una tesis performativa fuerte, que esto en la discusión de filosofía, son pocos quienes sostienen esta concepción performativa a ultranza, digamos, o radical, pero como en el derecho penal se la toma así, bueno, es que yo las uso como ejemplos, ¿vale? Pero esto en la discusión filosófica es un poco más, mm, mm, no sé, más sutil en un punto, digamos. Entonces, la primera conclusión que quiero sostener es que aquello que la versión mentalista concibe como una diferencia entre el consentimiento y su comunicación pública, la visión performativa pura la identificará como un caso de ausencia de consentimiento y una visión performativa no radical la identificará como una diferencia entre la intención de consentir y la efectiva ocurrencia del consentimiento. Así, la persona extranjera, para una versión mixta, digamos, la persona extranjera intentó consentir, pero no lo pudo, o sea, no lo logró, digamos. Como les comentaba, en España, sobre todo, y en Argentina, hay una especie de énfasis en las perspectivas performativas. Básicamente porque se usa como un mantra las dificultades probatorias. Entonces, en la discusión dogmática penal continental, digamos, iberoamericana, hasta donde he podido ver, la idea de que cualquier elemento que conforma el código penal que pareciera hacer referencia a algún estado mental, se descarta por sus dificultades probatorias y se trata de elaborar, digamos, parámetros o criterios normativos o se intenta normativizar el concepto para evitar estos problemas, digamos. Creo yo que el mayor déficit, digamos, que poseen esta estrategia que que sigue la dogmática penal en general, digamos, es básicamente que no se dan cuenta que para ser coherentes con la práctica misma de atribución de responsabilidad necesitan recurrir a ellos. No solamente por cuestiones de que si no hay una apelación a ciertos estados mentales no pueden distinguir entre comportamiento corporal y acción intencional, que esto ya sería una cosa radical, sino porque no pueden dar cuenta de un montón de elementos que posee la dogmática penal en particular, y la teoría del delito, como puede ser, y en el que yo voy a hacer énfasis aquí, pero no es el único, que es la figura del error. ¿Vale? Voy a tomar así como ejemplo, tomo a dos penalistas españoles, una es Elena Íñigo Corrosa y el otro es José Ramón Vázquez. Tomo estos autores porque ellos son los que se han tomado en serio, digamos, la necesidad de discutir acerca del concepto del consentimiento o qué es lo que constituye el consentimiento. Entonces, mm, por eso he elegido a estos dos. Hay un montón de otros autores que han discutido acerca de consentimiento sexual, pero se refieren a distintas figuras, digamos, o a distintas dimensiones y no a la cuestión conceptual. Ambos, digamos, lo que tienen en común es que ambos sostienen una tesis performativa fuerte y ambos insisten en la idea de normativizar o atribuir en sentido fuerte los estados mentales en general, ya no solamente el consentimiento. Lo que pasa es que presentan también, sobre todo bueno, ambos, presentan ciertos vaivenes, digamos, en lo que van diciendo, porque
aunque no son conscientes de ello, digamos. Entonces, vamos, no me quiero pasar del tiempo, voy muy lento. Em, Íñigo Corroza define el consentimiento como una manifestación libre y externa de la voluntad del sujeto. En este punto se parece casi textual a lo que dice el Código Penal español. No parecería tomar una posición performativa, pero luego sostiene y lo repite muchas veces, aunque yo solamente elegí esta cita, dice, el consentimiento de la víctima sobre el bien jurídico del que el titular como elemento interno que es, no puede probarse ni evidenciarse naturalísticamente y no de manera fiable. Lo que hace la estrategia de Íñigo Corroza en este caso es, ella asume que la teoría de la acción o la teoría del, más que nada del dolo, lo que se dice sobre el dolo, se refleja, digamos, en la idea de consentimiento, porque ambos están tratando de discurrir sobre acciones intencionales. Esto lo ha hecho, esto lo ha hecho, digamos, sobre todo lo ha mostrado Heidi Hart, la conexión entre, bueno, el intent en el sistema anglosajón, o la intention, y el consentimiento. Esto yo no tendría problema y esto ha sido asumido, digamos, sin mayor discusión. La cuestión es que me parece que el problema de Íñigo Corroza es que genera como una especie de caricatura acerca de lo que se exige, digamos, o lo que requeriría alguien que asume una concepción mentalista, ¿vale? Por supuesto que nadie que defienda ni una concepción mentalista, ni una concepción acerca de, más bien una tesis descriptiva acerca de los estados mentales, dicen que ellos puedan apreciarse, digamos, sensorialmente. De hecho, básicamente tendría más sentido que una teoría más bien conductual o que reduce los estados mentales a cuestiones neuronales diga semejante cosa. Eh, pero ella parece que genera esta caricatura y le y evita tomarse, con esta generación de caricaturas, evita tomarse en serio cuáles son los problemas que por supuesto que puede generar tener, aspirar a probar los estados mentales, digamos. El problema, digamos, que tiene Íñigo Corroza es básicamente un problema de contradicción en su propia teoría, porque reconoce que puede haber errores de atribución. Y en el sentido de si yo reconozco que me puedo equivocar acerca de lo que estoy atribuyendo, es porque estoy presuponiendo que hay, digamos, algo así como lo que genuinamente quería hacer el agente cuando manifestó determinada cuando manifestó su consentimiento. Si yo digo que hay una especie de fasaje entre la manifestación y lo que es porque estoy asumiendo que el aspecto interno en gran medida importa, ¿vale? Por otro lado, otro de los problemas que tiene es que básicamente me parece que pierde sentido la práctica de atribución de responsabilidad en general, porque imagínense el, si el consentimiento no importa solamente la manifestación y tampoco importa, digamos, el caso para identificar el comportamiento doloso, si el sujeto quería o no quería realizar determinada cosa, al final no podremos identificar, no solamente no podremos identificar lo que están haciendo autores y víctimas, sino que la práctica en general de lo que hacen jueces, fiscales, legisladores, carecería de sentido. En este sentido me parece que no habría diferencia entre que nos pongamos a ver lo que fue el proceso de Dani Alves a que nos pongamos a ver una película acerca de un proceso como puede haber sido Anatomía de una
caída, por ejemplo. Lo que, otra cosa que manifiesta, digamos, la profesora es, ella dice, es el juez quien debe hacer la valoración intersubjetiva y para ello deberá tener en cuenta fundamentalmente tres aspectos. Por un lado, el sujeto concreto titular del bien jurídico, su conocimiento de la situación y su capacidad de actuar libremente. Para esto, habrá que analizar sus circunstancias personales, de edad, de estado psicológico, conocimiento real de la situación y por otro lado el contexto situacional. Y esto, por supuesto, digamos que nadie que sostiene una tesis o una concepción mentalista va a negar que el juez tiene que hacer una valoración intersubjetiva. Lo que está haciendo básicamente de vuelta ahí Íñigo Corrosa es tratar, caricaturizar a una concepción mentalista. Pero el problema que tiene es que estos elementos que dice aquí permiten generalizaciones que en ciertas circunstancias pueden ser dañinas. Por ejemplo, podríamos identificar que, de vuelta con el caso de Dani Alves, dada la situación de la víctima, dado que él lo acompañó al lavabo, dado que se le estaba pasando bien, dado que podríamos decir, digamos, que el estado psicológico, el conocimiento de la situación y demás, podría llegar a decirse con esos parámetros que la víctima efectivamente consintió. Por supuesto, digamos, una teoría mentalista también tiene problemas de generalizaciones y caer en estereotipos y sesgos. Esto es inevitable. El punto es que las tesis, comprometerse también con una tesis con el aspecto interno, me hace más sensible a los desacuerdos. Es decir, porque hay personas y hay mujeres que han insistido una y otra vez que cuando dicen no, efectivamente quieren decir no, y no como se decía antes, no, dice que no, pero en realidad quería decir que sí, es que incluso se puede mostrar que incluso si damos digamos, por hipótesis, damos por cierto el estereotipo descriptivo de que cuando la mujer dice que no, quiere decir que sí, incluso con ello podríamos todavía, como somos más sensibles a la verdad, digamos, a lo que sucede en la realidad, podríamos decir que en un caso concreto no hubo consentimiento, incluso aunque tengan, y esto me ayuda también a desenmascarar el estereotipo. Bueno, y de vuelta, y el problema, otro de los problemas que tiene es, si yo no tengo, digamos, no tengo como última medida, como criterio de corrección, la aspiración a la verdad, no puedo dar cuenta del error en dos sentidos, en primera persona y en tercera persona, es decir, desde el punto de vista del agente y de la víctima, pero tampoco desde el punto de vista de los evaluadores. Los evaluadores podríamos decir que se han equivocado acerca de si eligieron o no eligieron bien cierta convención que daba por probado, pero no se puede reflejar que se han equivocado con respecto a que hicieron una evaluación y luego sucedió en la realidad, digamos, o sucedió lo contrario. Entonces, el problema de Íñigo Corrosa es que intenta mostrar que no existe algo como el consentimiento porque este es un elemento normativo. Y aquí parte del problema se produce por la variedad de acepciones que se utiliza la noción de normativo. Es decir, uno podría estar de acuerdo en decir que el consentimiento es un elemento normativo en el sentido de que es un elemento normativo del tipo, sí, uno podría decir eso,
Uno también podría decir que es un elemento normativo en el sentido de que es un elemento sobre el que yo autorizo, digamos, le doy cierto poder a otra persona en circunstancias de que de otra manera su acción estaría prohibida, pero que esto no quiere decir que sea un elemento normativo, y esto es lo que yo quiero negar, no quiere decir que no esté compuesto de elementos a los que yo deba aspirar a probar, digamos. Voy a ir ¿Me quedan 10 minutos? Sí, por favor, Bueno, sigue, te escuchamos. vale. Digamos, el segundo enfoque, digamos, performativo es el de Ramos Vázquez. Él básicamente, bueno, leeré el párrafo porque es muy esclarecedor acerca de lo que está pensando, digamos. Dice, una visión del consentimiento como la antedicha, la del código, se refiere a la del Código Penal español, se basa en una antropología cartesiana en la que cuerpo y mente están escindidos. Los seres humanos tenemos una mente inaccesible a los demás en las que habitan, por así decirlo, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras intenciones. Solo quien, por ejemplo, tiene dolor puede saber que lo tiene. Los demás solo podemos, en cambio, suponer que alguien que está experimentando dolor. Exactamente lo mismo sucedería con el consentimiento. Digamos, vuelve a tener parte de los mismos problemas que tenía Íñigo Corroza, y es básicamente el de la caricatura. Y parte de la caricatura está en etiquetar a cualquier concepción que intente mostrar que uno puede acceder e intentar mostrar los estados mentales, ya va a ser cartesiana. Y se olvida que una teoría cartesiana es una de las tantas teorías de la filosofía de la mente que hay, digamos. Y se olvida también, digamos, de que cualquier teoría de la mente, incluso una teoría como la de Ryle, que es una teoría conductual, eh, incluso ellos intentan de dar, digamos, de explicar lo que se ha llamado la causalidad mental, es decir, la idea de que cómo se conectan mis intenciones y mis deseos con mi comportamiento. Cualquier concepción de la filosofía de la mente intenta reflejar esto, lo que Carlos Moya llama, está dentro de, entre otras de las características, el concepto preteórico de lo mental, digamos. Otro problema que tiene este párrafo es que equipara todos los estados mentales a estados fenomenológicos, y esto es una mala, digamos, equiparación. ¿Por qué? Porque no hay un núcleo común entre todos los estados mentales. Y por un lado están, digamos, como grandes categorías, están los estados mentales intencionales, que son aquellos que tienen contenido proposicional, es decir, son acerca de algo, como el deseo, la creencia, cosas por el estilo. Luego están los estados fenomenológicos, que son los estados básicamente como las sensaciones o los dolores, como pone él. Y en última instancia están los estados mixtos, en los que pueden estar, digamos, por un lado las emociones y por otro lado ciertas disposiciones, como el carácter, el estados de ánimo, etcétera. Y todavía, digamos, puede que, y yo tampoco me voy a meter en ello, incluso como tesis sustantiva, de que no sepamos cuáles son exactamente los elementos que conforman el consentimiento, digamos, en cómo se desgravan. Pero sí sabemos que efectivamente el consentimiento tiene contenido representacional. El, el consentimiento en este sentido se parece a una creencia o un deseo
no un deseo como hablaba al principio, sino un deseo porque se refieren acerca de algo. Yo consiento una acción en particular en determinada ocasión. Yo no ando consintiendo, digamos, en sentido abstracto. Y entonces lo que hace Ramos Vázquez es, entre otras cosas, aparte de la caricatura, los problemas probatorios de los estados mentales fenomenológicos son distintos que los de los estados mentales con contenido representacional. Y se apropia, digamos, de estas dificultades para estos tipos de estados y se los imputa al consentimiento. Luego, si tiene problemas de etiqueta, como yo decía, bueno, identificar anticartesianos y los que niegan la relevancia de los estados mentales solo como wittgensteinianos, esto, bueno, lo voy a dejar al margen. De vuelta, digamos, la discusión entre descriptivistas y ascriptivistas o ascriptivistas en sentido fuerte, que es una discusión que ha llevado adelante Daniel González Lagier, digamos, se puede reflejar, digamos, aquí de vuelta en particular con respecto al consentimiento, digamos, aunque ellos al final lo que hacen es comprometerse con todos los estados, hacen para calificar el consentimiento de manera performativa, se comprometen con una visión atribucionista o normativista con respecto a todos los estados mentales. Y el problema vuelve a ser el mismo, es, bueno, sí, el comportamiento externo como criterio. La diferencia entre síntoma y criterio, indicio tipo y criterio. Si yo identifico, digamos, un comportamiento externo, por ejemplo, como criterio, no puedo indicar que hay digamos, una desaveniencia entre el aspecto interno y lo que se manifestó. Si yo utilizo como criterio quien, por ejemplo, para ver si hay una acción sexual consentida, el hecho de acompañar a alguien al lavabo e incluso iniciar los comportamientos previos a una relación sexual, no podré decir que después se arrepintió. Esto si yo, porque ya el comportamiento está manifestado, por así decirlo. Entonces, ya un poco para terminar, digamos, ir a la parte más positiva de mi presentación, yo lo que, como decía al principio, voy a tratar de sostener una concepción dual del consentimiento sexual. Antes de hacerlo, me parece que hay que dejar digamos, dejar al margen dos cosas que suceden temporalmente al mismo tiempo. Una que tiene que ver con el deseo sexual y el consentimiento sexual. Esto, si bien suceden simultáneamente, aunque no coincidentemente en la misma persona, pero en los casos en los casos que llegan a conocerse jurídicamente, uno podría decirse que al menos una de las personas tuvo deseo sexual. Después podemos hablar si el deseo sexual es construido patológicamente, etcétera. Pero podemos decir que al menos una de las personas eh, poseía deseo sexual. Yo esto lo quiero dejar de lado, digamos. Básicamente, no por dos cosas. Quiero dejar de lado, pero digamos, se puede identificar además dos características. Primero, que creo, y esto no sé si ha sido desarrollado, creo que la idea del deseo sexual, independientemente de cómo se construye, que esto no es función del derecho penal, ni tampoco yo en particular pretendo hacerlo, digamos, y creo que es una tarea importante porque es una tarea de el modo en que se construye el deseo sexual, es
deja ver, digamos, de por qué niños, niñas y mujeres somos las víctimas de los abusos sexuales. Esto dejándolo de lado. Creo que posee, digamos, es un estado mental mixto, no tanto como un estado, no tanto como una creencia, sino más parecido a las emociones, que posee las características de muchas de las emociones. No solamente tiene contenido representacional, sino que viene acompañado con ciertas sensaciones, viene acompañado con ciertos cambios fisiológicos, etc. Esto lo voy a dejar al margen. La otra es que creo, y esto sí ayuda a entender un poco, me parece, puede ayudar a entender el, el papel del derecho penal, es que básicamente el deseo sexual funciona como un motivo, en el sentido de que el deseo sexual funciona como un determinante de ciertas intenciones. En el derecho penal en general, los motivos son irrelevantes. Los códigos penales identifican a algunos, digamos, han identificado el odio, por ejemplo, han identificado la codicia, e incluso, por ejemplo, en Argentina en una época se identificó, digamos, la lujuria como motivo agravante para, digamos, como agravante del homicidio. La cuestión es que si el derecho penal no lo identifica, digamos, como un factor normativamente relevante, esto hace que sea completamente irrelevante, ¿vale? En el sentido de que no tenemos por qué, para atribuir responsabilidad, tomarlo como un factor que cambia o no la situación normativa. Y por otro lado, digamos, también creo que vale la pena, digamos, separar el acto intencional de consentir de cualquier tipo de satisfacción emocional. González Lagier, bueno, se habla acerca de él, por ejemplo, si yo deseo matar a alguien, bueno, aunque yo haya logrado mi objetivo, esto es independiente de si sentí o no satisfacción al momento de conseguir la conducta. Bueno, en el caso de la acción intencional de consentir, creo que también hay que dejarlo de lado. Y esto creo que separar, digamos, la satisfacción emocional también resuelve muchos casos, no solamente el caso, como les contaba antes, como el de Emma Suns, sino también el de la persona que, que no consiente una situación que desea, o por qué es irrelevante, digamos, para que es una discusión acerca de si se puede o que está inmersa en la discusión acerca si se debe o no se debe prohibir la prostitución. Me parece que digamos, identificar distinguir y separar, depurar, digamos, toda esta cuestión hace mucho más simple la idea del consentimiento. Y esto es lo que intenta mostrar un poco con humor y demás, esto que les dejo ahí, lo que se llama el T-Consent, que es básicamente un test donde hacen equiparaciones entre alguien que invita a una persona a su casa y le ofrece un café. Si una vez dijo que sí, esto no quiere decir que cada vez que vaya a su casa va a tener que tomar café, o incluso que si dijo que sí a tomar café y empezó a tomarlo, se lo tiene que terminar, o que si entró a una cafetería, cada vez que entre a una cafetería tiene que tomarse el café. Creo que eso ayuda, digamos, a aclarar mucho de la discusión sobre el consentimiento sexual. Y básicamente creo que el consentimiento, como muchas de las acciones que realizamos cotidianamente, digamos, tiene tanto un aspecto interno como un aspecto externo. Y en este sentido, podría sostener que el legislador español
ha tomado una buena decisión cuando ha insistido en los dos elementos, ¿vale? Una de las cosas particulares, digamos, que quiero con respecto al aspecto interno y al aspecto externo, es que sostengo, digamos, que el consentimiento es un hecho institucional, es decir, es un hecho que depende de convenciones, ¿vale? No es un hecho como el de la explosión de un volcán. En esto se parece, así como básicamente uno podría decir la muerte no es es un hecho bruto, pero el homicidio agravado por razones de género es un hecho institucional. En este sentido, el consentimiento es un hecho institucional. Tiene ciertas características, ya dije algunas, digamos. Una es que el consentimiento es siempre un acto intencional, no se puede consentir. Uno no diría, es más parecido a mentir, digamos. Uno no puede mentir sin saber que está mintiendo. Puede no decir la verdad, pero no miente, digamos. Necesita una acción, necesita intentar hacer algo para que cuente como consentimiento. Necesito intentar consentir. También dije que posee contenido representacional, perdón, eh, porque son acerca de algo. Por otro lado, también como es un acto con contenido intencional, también es de carácter intencional, es decir, depende de la perspectiva del agente. Y esto es importante para la cuestión, me parece, para la cuestión del error, en el sentido de que si yo, digamos, o si una persona se acuesta con su vecino, esto no implica que se haya acostado con Dani Alves. Esto va a depender de lo que sepa la persona que se acostó con su vecino. Y esto es lo que quiere decir. Puede ser, y esto solo a modo de hipótesis, puede ser relevante para las cuestiones de el error para ver cuáles son eh, los deal breakers que hacen que alguien haya o no haya consentido. Y por otro lado, digamos, y esto creo que es central, es la idea de la conexión entre el consentimiento y la noción de agencia. La capacidad de ser personas, de ser agentes que damos y ofrecemos razones. No hay manera, y esto creo que también es un compromiso, no solamente del derecho penal con respecto a la importancia de ciertos estados mentales, de la característica de ciertos estados mentales, sino que esto creo, y esto lo dejaré para el futuro, para otra discusión, como una línea de trabajo, creo que si el consentimiento es relevante, es tenido como relevante, como se hace en la mayoría de estos códigos penales, esto implica un compromiso muy fuerte con una teoría libertaria en el sentido de la discusión sobre el libre albedrío. No me alcanza con ser compatibilista en la discusión de determinismo o libre albedrío, si es que yo entiendo que el consentimiento es relevante. Ahora, otra cosa que también dejaré de lado es si el consentimiento es solo un estado intencional. Esto va a quedar para una discusión más adelante y para un continuo, para seguir continuando con la investigación, porque como les comentaba, estoy en etapa preliminar. La cuestión es, bueno, ahí tenemos el aspecto interno, la importancia, la relevancia del aspecto interno, luego la relevancia del aspecto externo, la manifestación pública. La cuestión es que si es un acto institucional, este depende, digamos, de reglas y convenciones, y la cuestión es que es necesario para tramar las relaciones entre las personas, y este es todo el punto del aspecto externo, digamos. Y creo que digamos, este acto institucional depende de reglas y convenciones en dos sentidos. Uno, porque produce efectos jurídicos, esto ya mencioné muchas veces. Uno
o como lo decía Alexander, digamos, prescinde de ciertos derechos cuando otorga consentimiento. Y la otra es que se utilizan las reglas del lenguaje. El lenguaje en sentido amplio puede ser verbal o no. Entonces, yo estoy de acuerdo con Haley, digamos, en esto lo sigo a él, al decir que el consentimiento permite que agentes independientes y autónomos interactúen entre sí de diversas maneras valiosas, mientras mantienen el control sobre las esferas centrales de sus propias vidas, aquellas esferas que están protegidas por los derechos de autonomía. Desde esta perspectiva, el consentimiento es importante porque brinda a los individuos control en relación con otros agentes y no solo porque aumenta nuestras probabilidades de lograr una correspondencia entre nuestra voluntad y el estado de cosas que se da en el mundo. Es decir, que el consentimiento es central tanto en la dimensión individual como en la dimensión colectiva. La dimensión individual en lo que tiene que ver con la manifestación de mi propia autonomía, mi característica de agente, la idea de que yo soy una persona capaz, digamos, de dar y pedir razones y que me deben tomar en serio, digamos, de que tomarme en serio es tomarme como una persona que puede exigir razones, y esto es que tengo capacidades de decir que no, digamos. Y por el otro lado, la dimensión colectiva que tiene que ver con la idea de que el consentimiento se da para tramar las relaciones de unas personas con otras. No tiene ningún sentido aquí, ahora estoy sola en mi casa, decir que yo consiento ciertas cosas. Si no hay una otra persona con la cual yo quiero tramar algún tipo de vínculo, no, es irrelevante. Nadie ni siquiera utilizaríamos el término para decir que hubo consentimiento. Por otro lado, digamos, y esto vinculado a la manifestación pública, es lo que Haley llama la condición de publicidad, y es que ambas partes deben tener acceso a la información. ¿Vale? Esto alcanza con que tengan el acceso a la información y no, digamos, no es necesario, al menos bueno, no lo he pensado mucho, pero no es necesario que el otro entienda lo que se le está diciendo para que haya o no haya consentimiento. Después esto puede que sea relevante que entienda o que no entienda para la discusión sobre el error, pero no para ver si hubo o no hubo consentimiento. Y por último, digamos, pero creo que ha quedado claro que es que esta manifestación no es instrumental, no tiene valor epistémico para comentar exactamente lo que yo estoy pensando con respecto a mi decisión de consentir, sino que forma parte constitutiva de la noción de consentimiento. En conclusión, lo que he tratado de mostrar es que, primero, que un concepto tenga una función normativa no implica negar que puede estar compuesto por elementos que deben ser probados. En segundo lugar, que el consentimiento es un acto institucional compuesto por elementos internos y externos, y negar cualquiera de ellos produce incoherencias conceptuales. También sostuve que el Código Penal acierta al exigir la voluntad más la manifestación, y esto nos permite, como dije rápidamente, reconocer la agencia personal y también, digamos, reflejar la interconexión o las relaciones entre agentes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Laura por la estupenda presentación. Enrique, te escuchamos. Genial, muchas gracias. Muchas gracias a la profesora María Laura por su presentación. Creo que ha sido bastante clara y ha sintetizado muy bien, además, los puntos centrales del mismo artículo. Así que eso me libera directamente casi
para ir a los puntos de discusión. Así que simplemente voy a comenzar recapitulando con un poco el gran objetivo, que la profesora además lo ha mencionado varias veces, que es por un lado mostrar la importancia que tiene el concepto de consentimiento, por lo menos en tres frentes importantes, ¿no? Y esto aparece en la introducción. Primero, porque se vincula con la noción de libertad y su contraparte, que es la responsabilidad, y entonces muestra que somos agentes en el sentido de receptáculos de razones, pero también puntos de origen de razones para nuestras acciones. En segundo lugar, porque es relevante para algunas de las justificaciones o teorías sobre la justificación del castigo. Ella coloca el caso de Carlos Nino, ¿no? Para quien el castigo puede justificarse moralmente si lo entendemos como algo que el infractor ha consentido al violar una norma. Y finalmente es relevante también para la teoría del delito, ¿no? Puede ser un elemento del tipo, una causa de justificación o un eximiente de punibilidad. Todo esto lo ha desarrollado con detalle la profesora. Dada esta importancia, entonces, el objetivo central era de clarificación conceptual, ¿no? Poder, a través de la discusión de algunas teorizaciones que se han hecho en el derecho penal, eh, tratar de profundizar sobre el concepto de consentimiento sexual, sacar sus compromisos teóricos, las premisas implícitas en la postura de algunas posturas doctrinarias, y plantear esta dicotomía, ¿no? O esta división entre teorías más mentalistas y teorías más performativas sobre el consentimiento, ¿no? Eh, y del lado positivo, ¿no? Del lado propositivo está esta propuesta o esta defensa de una noción de consentimiento con un doble aspecto, interno y externo, y cuya principal consecuencia, creo yo, es que no sería necesario elegir, o que, digamos, sería un dilema aparente elegir entre teorías actitudinales y performativas sobre el consentimiento. Es un falso dilema porque en teoría se puede incorporar elementos de ambas, ¿no? Eh, Bien, una primera cosa que me parece importante que podamos tal vez discutir tiene que ver con, no tanto para la filosofía del derecho, esto habría que ver, me da la impresión de que aquí la filosofía del derecho tendría una posición un poco más privilegiada, es que la dogmática penal y el trabajo doctrinario penal probablemente tenga una restricción de inicio, ¿no? Y es que probablemente, por ejemplo, en el caso español, la dogmática penal deba trabajar sobre un concepto del derecho positivo penal español, ¿no? Que es el artículo 178. Eh, que en el tenor literal, esto también está citado en el artículo, dice esto, ¿no? Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona, todo esto de acuerdo a ciertas circunstancias que rodean el caso, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenía es si este concepto o esta manera de caracterizar al consentimiento excluye ya de saque algunas de las posiciones, ya sean mentalistas o performativas con relación al consentimiento. Me queda claro que parece un concepto que es más compatible con esta visión dual, ¿no? Que incorpora elementos internos y externos, pero yo más bien tengo como la pregunta de la prueba ácida, ¿no? La forma en la cual está construido este concepto del artículo 178 excluiría desde un punto de vista doctrinario alguna opción teórica o su apertura semántica, digamos, admite todavía que existan posturas incluso adscriptivistas, ¿no? Que sería esta variante performativa como más radical que analiza en Íñigo Corroso, ¿no? Que es una de las autoras que la profesora Laura analiza. Ese es como un primer punto como macro, y después voy a leer en realidad para no desordenarme unos 4 o 5 puntos de discusión que he preparado para hoy. Paso entonces con el primero. Me da la impresión de que para proponer un concepto de consentimiento para el caso de la violación sexual, requerimos previamente una suerte de teorización sobre el bien jurídico protegido, pero tal vez más allá incluso, sobre el mal moral que implica un acto de violación sexual. Eh, por ejemplo, en el derecho civil existe, entiendo, un concepto de consentimiento tácito que se utiliza en algunos casos, pero claro, se hace porque lo que está en juego parece no ser tan valioso como lo que está en juego en el caso de una violación sexual.
Este argumento como lateral me invitaría a pensar de que el derecho emplea a veces la misma expresión, la expresión consentimiento, para múltiples casos que no necesariamente cuentan con la misma justificación. Y en eso creo que estamos además de acuerdo porque la profesora Manrique lo menciona, me parece incluso, ¿no? El consentimiento no siempre significa lo mismo, a pesar de que siempre se emplea el mismo término. Pero mi sospecha es que eso es así porque no siempre, obviamente, está en juego lo mismo o no lo está en la misma magnitud. El consentimiento sexual, por ejemplo, tiene que ver, y aquí estoy siguiendo de cerca el argumento de John Garner, con otorgar un derecho sobre mi propia propiedad corporal, ¿no? Como un constituyente de mi identidad personal, ¿no? Una extensión física de mi identidad. Si es así, entonces, antes de pasar a la empresa conceptual, que ciertamente es importante, parece que hay una empresa de razonamiento moral previa, ¿no? Que tiene que ver con responder por cuál es el mal moral de la violación. Y una vez que hayamos respondido a esa pregunta, podemos pasar a decir qué concepto capta adecuadamente aquello que está mal moralmente en la violación. Eh, Gardner tiene esta teoría de que se trata, perdón, aquí es Larry Alexander, ¿no? Que se trata de un traspaso no consentido del derecho de la víctima sobre su propio cuerpo. Eh, el consentimiento entonces sería una habilitación normativa, ¿no? Un acto mental decisorio mediante el cual una persona, la persona solicitada renuncia a su derecho a objetar el traspaso de su derecho sobre el propio cuerpo, que es un poco la postura que tiene Larry Alexander, ¿no? Me interesa que esto quede zanjado porque creo que todo esto, insisto, es previo a la discusión conceptual, ¿no? Si sabemos cuál es el mal moral y el bien jurídico, podremos entonces diseñar un concepto que esté alineado con aquello que consideramos que es especialmente nocivo o contraproducente en una violación, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco con la metodología a través de la cual uno diseña un concepto tal como el consentimiento, ¿no? ¿En qué momento se debe hacer? Si una pregunta moral va antes de una pregunta conceptual o si puede ser un poco al revés. Ese es el primer punto. El segundo, que está un poco emparentado, tiene que ver con lo que preguntaba, ¿no? Si es posible, en todo caso, elaborar un concepto moral sobre el consentimiento que sea distinto o parcialmente distinto al concepto jurídico del consentimiento. Tal vez es posible decir que el concepto moral de consentimiento es necesariamente un concepto mentalista, en la medida de que el único capaz de otorgar esa llave, ¿no? Normativa para traspasar un derecho sobre el propio cuerpo es la misma persona titular de ese derecho, pero decir al mismo tiempo que a pesar de que ello es moralmente correcto, el derecho no va a usar ese concepto porque es difícil de utilizar, porque en la práctica sería imposible de probar, porque hay dificultades epistémicas, etcétera, ¿no? Entonces aquí mi pregunta es si necesariamente nuestro concepto moral debería seguir el mismo camino que un concepto jurídico en un caso como este, ¿no? Eh, bien. ¿Qué más tengo por aquí? Ok. El siguiente punto es más como de opinión o exploración, de tratar de ver otros campos emparentados, y me da la impresión, y esto es algo que yo también vengo tratando de trabajar, que el concepto de lectura de mentes en filosofía de la mente, ¿no? Esto de la psicología Fold o el mind reading, puede ser una vía para resolver también la dicotomía entre mentalistas y performativos, ¿no? Dicho en términos gruesos, para la lectura de mentes puede haber un tipo de conocimiento que adquirimos al observar a otras personas. No se habla aquí necesariamente de imputar estados mentales o de adscribirlos, sino, por ejemplo, de replicarlos o emularlos en nuestra propia mente a partir del contexto en el que se produce una acción. De esta forma, se salvaría el adscriptivismo tosco que veo en Íñigo Corroso y se recalaría más bien en una suerte de metodología que concluye en la imputación de un estado mental, pero a través de una suerte de abducción que se dirige a la hipótesis mental que podemos replicar en nuestra propia mente a partir de circunstancias que rodean una acción y que sabemos y lo que sabemos acerca de la gente que otorga el consentimiento. En fin, esto es más abierto. Me gustaría saber qué opina profesora Laura sobre el potencial de la lectura de mentes como también otra alternativa para superar la dicotomía del mentalismo versus las teorías performativas. Ok. Y mi último punto, para no acaparar tanto la discusión y terminar a tiempo, es que
en una teoría mixta o de dos dimensiones como la suya, no se descuida el aspecto interpersonal del consentimiento, pero se incorpora un plano interno del estado mental de la gente. Y entonces aquí mi pregunta es, ¿qué tipo de relación existe entre estas dos dimensiones o si es posible jerarquizar alguna de ellas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los errores de autoatribución, en los cuales el propio agente hierra sobre su estado mental en algún momento específico del pasado, ¿no? Pongo un ejemplo para que esto quede claro, ¿no? Alguien me pregunta, por ejemplo, cómo me sentí cuando oí sobre la desgracia que le ocurrió a un amigo mío, pero que se ha ido alejando con el tiempo. ¿No? Es una persona que era muy cercana, pero de repente se fue alejando. Y yo supongo que me sentí triste porque hago una abducción sobre mi comportamiento pasado en situaciones de ese tipo, o pienso en parámetros de normalidad social, que serían los elementos constitutivos del estado mental, ¿no? Pero no recuerdo en realidad cómo me sentía cuando me enteré de esa desgracia. Estoy haciendo en realidad una inferencia. Resulta que me causó indiferencia en realidad, por lo que mi respuesta fue errada cuando me preguntaron sobre mi estado mental en el pasado. Si aceptamos que este tipo de ejemplo es posible, podemos aceptar que se podrían dar errores de autoatribución en casos de consentimiento sexual. No estoy diciendo que sean habituales, pero podrían ocurrir. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando estos indicios internos colisionan con información externa? ¿Qué ocurre cuando el componente interno del consentimiento entra en contradicción con el componente comunicativo performativo del mismo? ¿Puede una teoría de estas dos dimensiones resolver conceptualmente tales tipos de caso límite? Y si lo puede hacer, ¿de qué manera lo haría? Y un último punto, ahora sí termino, es que pienso brevemente en las consecuencias para el razonamiento probatorio de una teoría de dos dimensiones. Y planteo aquí una pregunta. ¿Cree, profesora Manrique, que esto nos llevaría a que un juez, por ejemplo, deba emplear dos tipos de inferencias sobre la hipótesis, una inferencia sobre el estado mental y otra inferencia sobre las reglas sociales constitutivas de la práctica de consentir? Para ponerlo más directo, una parte del razonamiento probatorio de estos casos debería estar destinada a delimitar si podemos inferir que X consintió un acto, mientras que la otra estaría destinada a si las circunstancias o prácticas sociales presentaban un escenario canónicamente constitutivo del consentimiento, ¿no? Como si fueran dos frentes. Y si es así, entiendo que podríamos condenar o absolver cuando el estándar de prueba sobre esta explicación en cualquiera de estos dos frentes fracasara, ¿no? Comienzo a sospechar entonces que esta visión dual paradójicamente podría beneficiar a los acusados más que a las víctimas potencialmente, ¿no? Pues siempre podrían decir que si bien se probó más allá de toda duda razonable que la víctima no consintió, no se probó bajo las mismas condiciones que el contexto permitía inferir tal ausencia de consentimiento. Usted al responderle a Ramos Vázquez dice cosas muy interesantes al respecto. Tiene algunas líneas sobre la dimensión de la agencia moral de la víctima como un sujeto capaz de dar y ofrecer razones. Y sospecho que por ahí va la solución a este problema, pero me gustaría que pueda profundizar un poco más sobre este aspecto y conversar al respecto. En fin, espero no haber sido muy desordenado. Eran varios puntos que tenía anotados, pero es básicamente mis intervenciones. Gracias. No, Bueno, muchísimas gracias, perdón. Enrique. Si te parece, Laura, te damos unos minutos para la respuesta y de ahí iniciamos la discusión general. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. La verdad que todas las preguntas están estupendas y me van a hacer pensar mucho para seguir, digamos, avanzando en esto. Iré diciendo, digamos, más bien lineamientos acerca de las cosas que me has ido mencionando. Con respecto a si excluye de antemano, digamos, la cuestión jurídica en el sentido de la definición del Código Penal español excluye de antemano alguna de las concepciones, y esta es una curiosidad, digamos, porque yo diría que claramente en sentido literal el código está comprometido con una teoría dual de las emociones,
Pero paradójicamente, tanto Corrosa como Ramos Vázquez intentan mostrar que el código da cuenta de una teoría performativa. Entonces hay un poco como una especie de esquizofrenia entre lo que es el código penal, lo que hacen los dogmáticos y por otro lado también lo que hacen los jueces, porque con respecto al dolo se ha visto mucho también esto el Código Penal no hay una definición de dolo en el Código Penal español, sí asume que el conocimiento es relevante, eh, pero por ejemplo toda la dogmática, mucha de la dogmática continental española, eh, a través de la teoría de la ignorancia deliberada y demás, han dejado de lado el conocimiento por un lado y por el otro lado aspiran a una cuestión, digamos, de estados mentales en carácter puramente atribucionistas. Esto también lo han hecho los jueces, lo que ha generado incluso condenas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que les dice a los jueces, no, el dolo está compuesto por cuestiones fácticas, debe ser probado y entonces puede ser revisado, digamos, entonces y me parece que con el consentimiento se va a generar un poco lo mismo, va a depender de cada agente que le toque, digamos, decidir al respecto. Eso por un lado. Con respecto al bien jurídico protegido, eh, ahí creo que tienes razón en un sentido de que hay que tomar, digamos, una posición al respecto, capaz que no solamente no desarrollarla, pero sí tomar posición al respecto de qué es lo que hace que la violación sea un hecho tan grave. En esto yo tiendo a pensar como Gardner, que es básicamente, o sea, no justifiquemos la violación por el daño, sino básicamente por dos cosas, por la cosificación y por el otro lado, por dejar de tener en cuenta a la persona como agente. Es básicamente mi idea de qué es lo que hace que la violación sea grave. Entonces, un poco te lo conecto con la última pregunta, que me parece eh, que está conectada. Bueno, si hay ¿cuáles son las consecuencias para el razonamiento probatorio? Si las hipótesis, sí, tienen que probar diferentes cosas, así como cuando se prueba el dolo, o se prueba un delito, probamos que la acción fue dolosa y por el otro lado que fue el sujeto digamos, que esto es un hecho externo, que fue Juan Pérez y no que fue Gonzalo, digamos, el que lo mató. Y si esto puede llevar, digamos, a favorecer en un punto, digamos, a absolver a culpables, pero este es un problema que tenemos con respecto a todos los delitos. O sea, no creo que el consentimiento tenga un punto particular. Y una cosa vinculada, y por eso lo vinculé con lo de Gardner, porque un argumento también que se ha utilizado para decir, bueno, el consentimiento sexual, los hombres y las mujeres hemos sido educados de manera tan distintas que todos tenemos, digamos, una idea distinta acerca de lo que significa consentir. Entonces, esto genera que el abusador genuinamente esté en error, porque como él ha sido educado, se cree que si no hay una manifestación física de que no y gritos y rasguños, entonces quiere decir que sí. Y esto es lo que, por ejemplo, Silvina Álvarez
habla como de la idea de que es un concepto interpretativo, que entonces tenemos que dedicarnos a educar tanto a mujeres como a hombres porque estamos manejando dos conceptos distintos de consentimiento. Mi idea es no, lo único que hace falta es tomarlo en cuenta como persona. Sí, me da igual si es hombre, mujer, puede decir que no. Y esta es la idea central de que somos agentes, mi capacidad de decir que no. Y da igual cuáles son las otras características añadidas, digamos. Otra discusión distinta y que yo ni me metí, es qué es lo que hace que el consentimiento sea válido. Esto también eh, lo dejo para otra, para otro momento, digamos. La cuestión de si el concepto jurídico, el concepto sí, moral tiene que reflejarse necesariamente en el consentimiento jurídico, depende de qué signifique necesariamente, digamos, pero como la pretensión del derecho penal es intervenir en los bienes básicos de los individuos, por supuesto que si tiene aspiraciones de justificar el castigo, claro, si no tenemos aspiraciones de justificar el castigo en cuestiones de reproche, da igual, da igual. Si somos expresivistas, esto, bueno, puedo tener un concepto completamente desvinculado moralmente de lo que sea jurídicamente. Pero si pretendemos justificar el reproche y pretendemos justificarlo por razones de merecimiento, tiene que haber, digamos, alguna conexión. Esta sería mi idea. Con respecto a a la lectura de mentes y replicarlos y la abducción y el ascriptivismo tosco, que yo creo, digamos, digamos, con respecto a tu pregunta particular sobre la lectura de mentes, debería estudiar un poco más, entonces no te puedo responder particularmente. Lo que sí es que creo que los criterios, y esto es lo que muestra la tesis, incluso la tesis de, de Íñigo Corroza, es que los criterios van a ser similares, tanto lo de los descriptivistas como lo de los ascriptivistas o como los que hacen abducción. El problema es las aspiraciones y cuál es la sensibilidad frente al error, nada más, porque ni siquiera estos performativistas extremos dicen, bueno, habrá consentimiento como una cuestión performativa cuando haya una manifestación, supongamos cualquier manifestación de levante la mano. Bueno, no lo dicen, tratan de elaborar criterios que sean, digamos, que reflejen de cierta manera, digamos, lo que sucede habitualmente cuando queremos consentir. Y es lo que dice Daniel González, esto es una cuestión al final es una cuestión de énfasis. Y esto es lo que diría. Con respecto a los errores de autoatribución y la cuestión claro, podría haber, digamos, podría ser en ciertos casos, conceptualmente podría decir que me equivoqué, digamos, consentí, pero me equivoqué. Lo que pasa es que el hecho de que el consentimiento sea un acto intencional ya elimina mucho de los errores de autoatribución, que es decir, bueno, cómo lo voy a revisar yo a partir de, digamos, el año, o por ejemplo, porque me dedico a hacer análisis y veo que en estas circunstancias consentí, pero en realidad o no debería haber consentido, o no quería consentir, pero consentí. Esto no lo sé, pero este podría, digamos, tratar de eh, responder, digamos,
como para resumirla, sería, creo que la idea de que el consentimiento es un acto intencional reduce mucho el marco de error en la autoatribución, pero estaría dispuesta a decir que algunas veces nos equivocamos. ¿Sí? Y esto sería lo que tengo al menos por ahora, para decirte, pero muchísimas gracias porque fueron muy útiles. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Abrimos la mesa. Profesor José Chávez Fernández y luego la doctora Marianela Delgado. Por favor, si les parece, acumulamos preguntas para aprovechar más el tiempo. Hola, José Chávez de Arequipa, Perú. Quiero agradecerle tanto a la profesora Manrique, que no tenía el gusto de conocerla, y a Quique, que lo conozco ya demasiado, no es una broma. Pero me pareció muy interesante. Betsabe, hola, qué bueno que llegaste. Leí la ponencia, la disfruté muchísimo. Y mi intervención no me quiero alargar, pero sepan mi ignorancia en estos temas. Normalmente hago filosofía del derecho desde un enfoque moral, pero soy un naturalista, no obstante eso soy buena gente. Perdón, Y pero se cortó. Cuando dijiste yo es naturalista, hubo ahí como y se cortó. Sí. no me extraña, no me extraña. Sí, pero decía que no obstante eso soy buena persona, em, eh, o por lo menos mis amigos lo dicen. Y más allá de las bromas, quería hacer un par de preguntas. Decía que me dedico más al derecho constitucional que al derecho penal, sin ser un especialista tampoco, pero me ha dejado gratamente sorprendido las discusiones que están teniendo a nivel del derecho penal, no solamente para resolver la cuestión concreta e importante del consentimiento en vista a la violación sexual y a este movimiento por descartar prejuicios de género, en fin, como se quiera llamar, que me parece todo bien. Yo quería destacar o preguntar sobre dos cosas, ¿no? ¿Se puede seguir ahondando sobre la agencia moral, digamos, sobre el consentimiento, el estado mental del consentimiento, su manifestación, sin una antropología de base, no digo completa, pero no fragmentaria? Me da la impresión que a veces cuando llegamos a estos temas a partir de problemas específicos, terminamos haciendo antropología filosófica, pero fragmentaria, es decir, nos ocupamos de algunos aspectos, ¿no?, que permiten explicar inmediatamente la cuestión que nos preocupa, pero sin una idea del ser humano más integral, ¿no? Cómo funciona la inteligencia, las emociones. Y ahí me atreví a decir que volver sobre los clásicos, no digo que lo tengan todo resuelto ni que no se hayan equivocado, que mucho, ¿no? Pero digo, ellos tenían esta idea cuando pienso en Tomás de Aquino, Suárez, Aristóteles, San Buenaventura, en fin. eh, digamos que vinculaban las cuestiones morales y jurídicas a una lectura antropológica, independientemente de que podamos disputarla. Es decir, hacían distinciones muy finas sobre deseo, sobre apetito, sobre acto intencional, qué sé yo, ¿no? Entonces, a veces por los errores reales que hayan cometido, o algunas que son incomprensiones, debería decir, pero no me da por la posibilidad de desarrollar esa idea ahora, termina como dejándose de lado esta lectura clásica antropológica y luego se le echa en falta. Por ejemplo, ahorita me parecería que la profesora encontraría muchísimos elementos para sostener su teoría dual en esta tradición clásica, digamos, ¿no? Como le digo, más allá de que haya que depurar una cantidad de errores considerable, que lo puedo asumir sin ningún problema.